Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto saludarlos. Yo soy Alejandro Ramírez Arballo, Alex Ramírez Arballo, y nos encontramos una vez más en este cruce de caminos. Les voy a invitar para que vayan a mi página alexramamx.com, alexramamx.com. A ver, permítanme, voy a ajustar aquí. A ver, bueno, 1, 2, 3. Me estoy escuchando muy fuerte y no quiero destruir el sonido. Así que le voy a bajar un pizcachín, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es que luego grito mucho, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4. Es que luego grito mucho. Bueno, ahí lo voy a dejar. A ver si no se echa a perder, pues, ¿no? Me hago para atrás, pero aún así escucho acá cómo destruyo el sonido con los gritos. Yo tuve una vez una estudiante que gritaba yo y después gritaba ella y nos reíamos todos, ¿no? Porque decía que no podía evitar lo que le daba miedo. Y no gritaba así colérico, sino que emocionado, pues subía la voz, ¿no? Bueno, si yo les preguntara a ustedes si quisieran volver a ser niños, ¿qué me dirían? A ver, ¿quisieras tú volver a ser niño? Cada vez que yo hago esta pregunta, la gente me responde así por default, inmediatamente que sí. Y yo les digo que se las voy a volver a hacer otra vez la pregunta, porque me parece que no lo han pensado suficiente y me vuelven a decir que sí. Y es que tenemos esta idea simplona, esta idea reduccionista de que todo tiempo pasado fue mejor, y una idea además falsa. Lo único rescatable del pasado podría ser la juventud, que no es poca cosa, ¿ya? Pero encima de esto, o más allá de esto, la gente tiende a idealizar el pasado. ¿Por qué? Me lo he preguntado una y mil veces. Bueno, porque resulta que la nostalgia es una trampa, y es una trampa en la que muy fácilmente caemos las personas. Por eso detesto profundamente la nostalgia. Es una gran seductora, es una mentirosa, es un canto de sirenas, el llamado de las sirenas, ¿no? Que nos conduce al naufragio. Sin embargo, las personas vamos ahí, caemos una y otra vez. Esto es bastante común. No tengo nada en contra de la melancolía, que a mí me parece otra cosa. La melancolía es una lectura dolorosa del pasado. Es una especie de dolor que purga, ¿no? Es decir, que nos hace sanar de alguna manera, ¿no? Es un dolor dulzón. Eso es otra cosa. Pero la nostalgia es idealizar el pasado. Cosa muy común entre los viejos, ¿no? Que dicen, es que antes era así, es que antes era de este modo. Y es mentira, es falaz, es un argumento mentiroso que es muy fácilmente desmontable. Yo una vez le pregunté a mi abuela, y yo no sé si les he contado esto antes. Yo le pregunté, oye abuela, ¿qué te parece mejor? ¿El tiempo de antes o el tiempo de ahora? ¿El tiempo de cuando eras niña o el tiempo de ahora? Y me dijo, por supuesto que el tiempo de ahora. Y a mí me sorprendió aquello. Y le digo, ¿y por qué? Bueno, porque está todo mejor ahora. Tenemos luz, tenemos salud, tenemos muchas cosas que no teníamos cuando yo era niña, me dijo. Y luego recuerdo que me dijo, mira, comida no nos faltaba, porque aquí siempre había comida. Pero había mucha enfermedad y mucha muerte. Y ella lo sabía muy bien porque había perdido a su madre durante la epidemia de influenza esta del año 19, ¿no? La llamada influenza española o la fiebre española, no recuerdo cómo le llaman. Entonces sabía de lo que significaba perder desde muy niña, ¿no? La nostalgia es una trampa que lamentablemente en manos de demagogos y de mentirosos se convierte en un poderoso recurso para distorsionar la realidad y para embaucar a grandes sectores de la población. A la gente se les dice comúnmente que todo está mal, que vamos de mal en peor,
y que la única manera de salvarnos no es solucionando problemas, no es enfrentando problemas, sino tomando la nave del tiempo, ¿cómo se llama? La máquina del tiempo, y fugarnos hacia atrás, hacia el pasado. El presidente de México, ¿verdad? Lo vemos ahí con su quimera, con su deseo de vivir en un mundo regido por el petróleo, un mundo vertical así, piramidal, ¿no? Muy propio del priismo de los años 60 y 70. Un mundo de figuras fuertes, ¿no? Más que de palabras y de verdades fuertes. Otro problema que tiene la nostalgia, muchachos, es que falsea el presente, ¿no? Para engañar a toda esa gente diciéndoles que tenemos que irnos al pasado. Primero hay que mentirles respecto al presente. Hay que decirles que todo lo que tenemos ahora está mal, que va la cosa muy mal, ¿no? Que no tiene remedio. Que antes, en una edad remota, una edad dorada, como dijera Cervantes, donde el tuyo y el mío no existía, ¿no? En aquel famoso episodio del Quijote con los cabreros. Pues no, eso no es así. Pero a la gente es muy fácil decirles que tenemos que escapar hacia el pasado, ¿no? Hay un montón de páginas de internet que explotan esta nostalgia. El tiempo ido. Cuando vivíamos y éramos un pueblecillo, cuando no había ladrones, y parece ser que en el pasado era idílico, que no había gente que mentía, que robaba, que extorsionaba, que ejercía violencia, que asesinaba. Pero si uno, por ejemplo, toma un poquito de cuidado y se va a las bases de datos o de toda la información global, y uno, por ejemplo, investiga una cosa tan sencilla como los crímenes violentos en la humanidad, digamos durante los últimos 100 años, uno lo que ve es una gráfica en un franco declive, una caída en picado. El número de crímenes violentos desciende enormemente. Otro dato, por ejemplo, el de la mortalidad infantil. Yo siempre recuerdo a mi abuela, por eso voy y busco ese dato. Y efectivamente no hace mucho tiempo, digo relativamente mucho tiempo, digamos un siglo, la mortalidad infantil era altísima. Ahora, interesante ver, por ejemplo, los datos de mortalidad infantil en el tercer mundo durante los últimos 40, 50 años, en la mitad del tiempo. Y vemos cómo se replica esta reducción. Es decir, todo tiempo pasado fue necesariamente peor. Y eso no es una opinión, no es un gusto, es un hecho. Escapamos además del deber actual, muchachos. No quiere decir que estemos en la edad dorada hoy, ¿no? En el presente, que todo sea perfecto. Pero sí es un hecho que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero hay muchos problemas que resolver. Hay problemas concretos, reales. Tenemos encima hoy el problema enorme del coronavirus, que ha ralentizado el crecimiento económico, ¿no? Que ha entorpecido nuestros planes y proyectos personales y comunitarios, que es un maldito dolor de cabeza que no podemos resolver, porque resulta que en el momento actual, un momento maravilloso para enfrentar una pandemia, donde tenemos una cantidad de recursos científicos, técnicos a mano que nos han permitido acceder a una vacuna de una manera rápida, pues hay millones y millones de tarados que no van a ponerse la vacuna. ¿Por qué? Bueno, porque quieren poner su vida en riesgo. Y bueno, está bien. Están decidiendo sobre su vida, pero al mismo tiempo están decidiendo sobre la vida de los demás y les importa un cacahuate. Y entonces esto va a ralentizar, va a ser mucho más complicado, mucho más difícil la solución. Ellos son los culpables, ellos son los responsables. Están renunciando a el deber que tienen con el presente. Todos tenemos un deber con el tiempo presente. Inmediato, pues, en el trabajo, pues tienes que levantarte para ir a trabajar. Y si te corren del trabajo, bueno, tendrás que encontrar una forma de mantener la vida. Ese es un problema, ¿no? Es una crisis. Tienes que resolver esa crisis, tienes que hacer algo.
para solucionar ese problema. No puedes escapar a los problemas de la vida. Bueno, pues como colectivo planetario, como comunidad planetaria, tenemos problemas. El problema del cambio climático es el más evidente, que está ahí como espada de Damocles, ¿verdad? Es controversial hasta cierto punto porque hay opiniones discordantes. Digamos que científicamente hay un acuerdo, hay un consenso de que efectivamente hay un calentamiento, y también hay un consenso de que este calentamiento es ocasionado por la interacción humana, por la quema de combustibles fósiles. Donde hay discrepancias es en cuanto a los efectos de esto, ¿no? Hay quienes quieren ver el fin del mundo el año que viene, a la vuelta de la esquina, ¿no? Así como en las películas, el mar se sale de sus cauces ahí, de su lugar, y nos invade y se deshiela los polos y todo este tipo de cosas así apocalípticas. Y hay otras personas que dicen que no hay tal, que efectivamente sí hay un cambio climático que ha sido ocasionado, que es y sigue siendo ocasionado por la quema de combustibles fósiles, pero que en realidad los efectos no son tan mortíferos ni tan inmediatos, y que podemos hacer muchas cosas para ello. Por ejemplo, la transición, que es una cosa que está ocurriendo ya, ¿no? La transición a las energías limpias, a las energías renovables, que eso es algo que tú y yo vamos a ver. Ese es el gran problema de nuestro tiempo: la educación, la discriminación, los problemas de migración, la desigualdad económica. Esos son problemas que están ahí, que siguen estando ahí, y que hay que solucionar de alguna manera. La única forma en la que podemos solucionarlos es trabajando en conjunto, trabajando en equipo, pero sobre todo pensando en el futuro. Uno trabaja porque está invirtiendo en el futuro, porque uno es un constructor de futuro. Uno es un elemento, es un instrumento del propio universo que se está construyendo a sí mismo. A mí me entusiasma esta idea, la de participar en el porvenir y saber que mis actos de hoy pueden ocasionar cosas, o pueden ser la causa de situaciones, de realidades futuras que estarán ahí, que otros podrán gozar, aunque yo no pueda ver todo eso con mis propios ojos. No soy el centro del universo, soy un eslabón más en la larga cadena de seres humanos, de individuos que han formado esta especie. Imagínense, por ejemplo, una persona, vamos a suponer una persona que, una persona que hubiera muerto en antes de 1910. Vamos a pensar. ¿Qué está sucediendo a la entrada del siglo XX? El advenimiento de la aviación, pero de una manera muy tímida, apenas hay noticia, ¿verdad? Apenas se construyen los primeros aeroplanos, como se les llamaba entonces, de madera y de tela. ¿Y qué pasa? 50, 60 años después, estamos yendo a la luna. El siglo XX es un siglo portentoso. Es el siglo del gran salto de nuestra humanidad. Pues esa persona se quedó ahí a las puertas de contemplar todo aquello. No pudo verlo. Yo siempre pienso en esas personas, sobre todo en aquellos que fueron visionarios, en aquellos que trabajaron y que construyeron de alguna manera ese porvenir que nos toca disfrutar a nosotros. Entonces, nosotros estamos en deuda. Nosotros tenemos que hacer, tenemos que arrimar el hombro, pues, y solidariamente con los muertos y con los que vendrán, tenemos que trabajar para la construcción de ese futuro. Así que evitemos caer en la trampa de la nostalgia. Hay una señal clara. Cuando las personas hacen de la memoria un paraíso, esto quiere decir que nos estamos enfrentando a alguien que está mordido por la infección nostálgica.
Perdón, me estaba ahogando. Eso es. El pasado no es un paraíso. La memoria no puede ser un paraíso. En el pasado, el drama humano era el mismo. Gente queriendo sobrevivir, gente combatiendo con otras personas, ¿no? Compitiendo con otras personas. Y los recursos, pues, eran mucho más escasos y las desigualdades eran mucho más agresivas, mucho más pronunciadas. Una prueba de esto es, por ejemplo, pensar en los multimillonarios del siglo XIX. Con todo su dinero, con todo su poder, no podían ni remotamente acercarse a los beneficios, a todos los bienes con los que contamos ahora nosotros. Las comodidades, el confort al que tenemos acceso, ¿no? Yo estoy aquí, tengo un aire acondicionado porque hoy hizo mucho calor en este pueblo con una humedad muy alta. Y aquí nada más afuera está el bosque. Aquí a 5 pasos de donde estoy hablando yo. Y es un bosque, pues los árboles se elevan y se enredan las copas allá en lo alto. Y cuando uno sale, voltea hacia arriba como si fuera una especie de cúpula catedralicia. Y lo que observa ahí no es otra cosa que un montón de ¿cómo se llama esto? De luciérnagas. Se despliega aquello como si fueran constelaciones de insectos. Una belleza. Pero también hay amenazas, hay animales feroces, hay osos, por ejemplo. Yo he visto osos aquí, ¿no? Que pueden ser muy agresivos. Pero aquí, donde estoy ahora, y además hay una humedad infernal y un montón de zancudos, insectos, mosquitos y hormigas. Si a mí me dejan así como estoy, con esta ropa, que tengo esta camiseta de algodón, yo tengo unos shorts, y me echan ahí, pues estoy a la intemperie, estoy totalmente indefenso frente a las fuerzas de la naturaleza. Pero me meto a mi casa y entro al siglo XXI y entonces tengo la posibilidad de estar comunicándome con un montón de gente alrededor del mundo, utilizando este aparato, utilizando una tecnología que es mucho más accesible de lo que fue hace 20 años. Y no necesito tener una gran infraestructura para poder tener un escenario para lanzar un mensaje. Y eso es maravilloso. No podemos hacer de la memoria un paraíso porque estamos traicionando y no estamos honrando la vida de toda la gente que en el pasado hizo posible tener hoy lo que tenemos. Puedo regular la temperatura del lugar donde estoy. Y en tiempo de frío, aquí nada más, al salir de la puerta de mi casa, pues está así 1,5 pies de nieve o más. Y todo es blanco. Y todo es tan blanco que cuando uno sale, uno tiene que llevarse las manos a los ojos y tiene que usar gafas de sol, como si estuvieran al mediodía en la playa, porque tal es el fulgor de la luz reflejada en los billones y millones y millones de cristales de hielo. Y si yo me quedara por error ahí afuera y no pudiera entrar, hay ocasiones que hace tanto frío en este pueblo que bastarían 10 minutos para que yo me muriera congelado y me encontrarían ahí como un bistec seco ahí, tieso, duro. Pero no. Yo estoy aquí igual haciendo lo que estoy haciendo ahora con la temperatura perfectamente regulada. Entonces, ¿cómo diablos vamos a aspirar a viajar al pasado para instalarnos ahí? Esta visión, esta maldita herencia de los románticos. Acá entre nos, se los voy a decir. Cuando yo era muy joven, yo era un gran lector de los románticos y me entusiasmaba mucho leer sobre el Sturm und Drang, todo este tipo de cosas, ¿no? El advenimiento del individuo, del arte estridente, del arte como en todo lo alto, ¿no? Desplegando todas sus banderas, haciendo tronar toda su artillería, sacudiendo las conciencias. Claro, toda esta gente son los padres de los revolucionarios, son los padres de todos los demagogos que vendrían después.
Después, con el paso del tiempo y con algunas lecturas, pude comprender que estaba equivocado y que quizá era muy propio de mi edad, ¿no? Cuando tienes toda la fuerza y todo el empuje de la juventud, que te quieres comer el mundo a puños. Claro. El romanticismo es el espíritu joven, ¿no? Que se estremece y que se consume. Pero es acrítico, no es puntual, no es justo con la realidad. Vive en una experiencia irracionalista. No podemos traicionar tampoco a las nuevas generaciones. No podemos decir, bueno, pues ya gozamos de todo esto, ¿para qué le buscamos, no? ¿Para qué le buscamos? Yo observo, ¿no? Entre mis contactos en las redes sociales, hay algunas personas que promueven, no sé, una especie de cultura o una vuelta a la tierra, una cultura esencialista, simplista, telúrica, pues, ¿no? Siembran unos pepinos ahí, se entretienen con esto y a eso le creen que están generando su subsistencia. Pero eso no es así. No es así. Si viviéramos de lo que nosotros producimos, pues estaríamos condenados a la pobreza y a una muerte prematura. No hay absolutamente nada admirable en ello, no hay nada deseable, no hay nada paradigmático, todo lo contrario. Ahí solo hay despiste y estupidez. Es en el intercambio de bienes y productos, en el intercambio económico, en el comercio, que es el gran generador de riqueza y el gran difusor cultural. El comercio y la guerra son los dos grandes difusores culturales que hemos conocido los seres humanos. Yo necesito sembrar pepinos, si me da mi maldita gana sembrar pepinos, pero sembrar muchos pepinos para vender mis pepinos. Y entonces yo voy a vender pepinos a la gente y yo consigo un dinero con el que puedo volver a sembrar pepinos, pero también puedo ir a la casa del panadero a comprar pan. Entonces, la especialización del trabajo permite que nos organicemos todos en una comunidad interactiva que por obvias razones tiende a expandirse, ¿no? A crecer. Yo necesito nuevos mercados. ¿Ya? Entonces, si nosotros les hacemos caso a estas gentes que quieren vivir sembrando sus pepinos, pues estamos traicionando a las nuevas generaciones. ¿De qué manera, ya termino, podemos nosotros honrar nuestro legado, la tradición a la que pertenecemos y sobre todo ser fieles a los que vendrán? Bueno, muy sencillo, habitando total, absoluta y radicalmente el presente, tratando de resolver los problemas que nos toca resolver, los que están aquí y ahora, delante de nuestra cara. Bueno, eso es todo, muchachos. Hoy sí me pasé un poquito. Ni modo. Bye bye. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.